Hola, hola, bienvenidos a What About If, el canal donde se habla de vías. Esta es la segunda parte del ejercicio de diseño de pavimentos rígidos utilizando la metodología AASHTO. Hablaremos del suelo. Veremos cómo la subbase mejora la capacidad portante para que la losa nos salga más económica y podamos hacer en general una estructura de pavimento más eficiente. Entonces, recuerda que en la descripción te dejo el link para que accedas a todos los videos de la serie, incluyendo la parte 1 de este ejercicio y los fundamentos de la AASHTO y, ¿por qué no?, muchas otras cosas. Antes los ves. Por ahora, veamos lo que te tengo preparado. En la parte 1 de este ejercicio de diseño de pavimentos rígidos por la metodología de la AASHTO, calculamos la confiabilidad, la serviciabilidad, el coeficiente de transmisión de carga, el módulo de elasticidad, la resistencia a la flexión, pero en este video nos vamos a concentrar en el cálculo del módulo de reacción de la subrasante, el K. Así que es muy importante que repases todo lo relacionado con el clima, los suelos, el factor ambiental. Recuerda que en la descripción te dejo el link para el curso completo donde puedes ir a repasar esos videos y muchos otros. Respecto al módulo de reacción de la subrasante, hay un gran abanico de posibilidades de cómo elaborar ese estudio de suelos. En términos generales, depende de si se trata de una subrasante natural o alterada y también entra en juego la importancia de la vía. Muchos de los estudios de suelos se hacen con resistencia desde el CBR en condición saturada y el módulo resiliente o el módulo de elasticidad de los materiales granulares se hace por correlación. Pero recordemos que algunos estudios de suelos tienen que hacerse en condiciones de humedad natural y hacer el triaxial en los casos de tránsito NT3, es decir, en las vías de mayor importancia. Aquí te presento unas correlaciones de la AASHTO para encontrar el módulo resiliente a partir del CBR. También una ecuación desarrollada por la Universidad del Cauca para suelos A75 y en la tabla de la parte de abajo se encuentran los módulos típicos de los diferentes tipos de materiales. La AASHTO requiere el módulo resiliente de la subrasante y el módulo de elasticidad de la subbase. Propone el uso de este nomograma donde sobre el eje X se selecciona el espesor de la subbase, hacia la parte inferior se corta la línea de módulo resiliente de la subrasante y hacia la parte inferior se corta la línea del módulo de elasticidad de la subbase. Se obtiene así el K infinito, es decir, el módulo de reacción de la subrasante, considerando que el estrato rocoso está a una profundidad semi-infinita. Este se puede calcular a partir de esta expresión que está en función de el espesor de la subbase, el módulo resiliente de la subrasante, el módulo de elasticidad de la subbase y el módulo de reacción de la capa semi-infinita sería la respuesta a todos estos parámetros. Posteriormente es necesario calcular el KRF que tiene la presencia del estrato rocoso, la influencia del estrato rocoso. Si el estrato rocoso está a más de 3 metros de profundidad, no habrá un efecto, una ganancia, digamos, en este K. Pero si el estrato rocoso está muy cercano, va a hacer un aporte positivo, va a mayorar sensiblemente ese valor del K. Se entra entonces primero con el K infinito. En el eje X se entra con el módulo resiliente de la subrasante, se corta la línea del K infinito y finalmente se puede calcular el K considerando el estrato rocoso. Esto también se puede hacer a partir de la fórmula que propone la AASHTO en sus anexos,
que depende entonces de la profundidad del estrato rocoso, el módulo resiliente de la subrasante y el módulo de reacción en la capa semi-infinita. Es necesario calcular el deterioro relativo que va a sufrir el apoyo de la losa. Entonces, se sugiere este nomograma donde se entra con el KRF, se debe cortar un espesor estimado de losa y en el eje Y vamos a encontrar el deterioro relativo. Este dato se registra o también se puede calcular a partir de la ecuación que aparece allí, que depende entonces del espesor de la losa en pulgadas, del módulo de elasticidad de esa losa, de ese concreto en PSI y del KRF, que es el módulo de reacción del estrato rocoso. De acuerdo con la metodología de la AASHTO, el procedimiento de estos tres nomogramas se debe hacer para cada periodo o cambio estacional. En este caso, se está haciendo para cada mes. Se tiene como dato base el módulo resiliente de la subrasante, digamos 16.000 PSI, pero también se ha calculado el factor ambiental para cada uno de los meses de ese año, que depende del índice de Thornwright, de la granulometría de ese suelo, de la gravedad específica y de una serie de datos que puedes ver en el video de factor ambiental y de suelos que te dejo allí en el link. Entonces, de esa forma puedes calcular el módulo resiliente cada mes. Lo mismo ocurre con la subbase. La subbase tiene un módulo de elasticidad de 28.000, pero se puede ver que allí está afectado cada mes dependiendo del factor ambiental de esa subbase. Posteriormente, entonces, se puede calcular el K infinito haciendo uso de la ecuación. Después se calcula el KRF, en este caso para una profundidad del estrato rígido de unos 50 metros, es decir, 59.06 pulgadas. Posteriormente se calcula el daño relativo, considerando un espesor de losa de 9 pulgadas, un módulo de elasticidad del concreto de 4 millones y un índice de servicio final de 2.5. Y finalmente se calcula el UR promedio, sumando todos los UR del mes a mes, que da 647.11, y dividiéndolo entre 12, que da 53.92. Con estos datos, espesor de 9 pulgadas, módulo de elasticidad de 4 millones, índice de servicio final de 2.5 y el UF promedio 53.93, se puede calcular el K efectivo, que resulta ser 542 PSI. Pero ocurre que con el paso del tiempo, esa base o esa subbase va a sufrir un deterioro, a lo que se le llama la pérdida de soporte. Esa pérdida de soporte es proporcional al módulo de elasticidad de la subbase. Si es una base granular tratada con cemento, se espera que esos módulos estén entre 1 millón y 2 millones y que haya una pérdida de soporte para módulos que estén cerca de 1 millón, la pérdida de soporte sería 1, y para módulos que estén cerca de 2 millones, la pérdida de soporte sería nula, sería 0. En materiales granulares como el que estamos utilizando, se espera que el módulo de elasticidad esté entre 15.000 y 45.000, el que estamos utilizando es 28.000, y la pérdida de soporte entonces estaría entre 3 y 1. Interpolando, la pérdida de soporte que se espera para este material es 2.13. Cada diseño debe considerar esta pérdida de soporte, para lo cual se usa este nomograma. En el eje X aparece el K efectivo. En las líneas que están al interior corresponden a la pérdida de soporte, así que se entra con el K efectivo, en este caso 542,
se corta en la línea imaginaria LS igual a 2.13 y sale en el eje Y un valor de K, que sería el K de diseño 40 PCI. Si se corre el diseño, entonces el resultado final sería un espesor de 20 centímetros para este proyecto que estamos ejemplificando. Muchas veces se tiende a mezclar métodos y se calcula el K de diseño para AASHTO con el propuesto por la metodología de la PCA. Entonces, en la PCA, también lo vimos en unos videos que puedes encontrar también en el link en la descripción. Entonces vimos que ellos tienen una metodología donde hacen una correlación del K a partir del CBD de la subrasante y después utilizan unas tablas para encontrar el aporte adicional y encontrar el valor final del K del apoyo. Para este proyecto, ese K del apoyo, cuando vimos el método de la PCA, fue 296 PSI. Entonces, ¿qué pasa si uno corre el solver de la AASHTO, pero con el valor del K de la PCA? Entonces, encontramos que debido a que él considera que tiene un suelo muy bueno, entonces el espesor requerido ya en este diseño sería 18 centímetros, comparado con el espesor desde AASHTO que sería 20 centímetros. Entonces, vemos que hay una diferencia de 2 centímetros al considerar el K directo con la metodología de la AASHTO versus correr la metodología AASHTO pero con el K propuesto por la PCA. Así que estaríamos subestimando el diseño. Bien, ya ves lo importante que resulta no mezclar los conceptos. Entonces, una cosa es la metodología de la PCA con su forma de manejar esta colaboración entre el suelo y la subbase, y otra cosa es la AASHTO, que tiene una forma particular de manejar esta colaboración entre la subrasante y la subbase. Así que si escoges una metodología de diseño, debes ser fiel a ella para aplicarla de la mejor forma. Recuerda que en el link está todo el módulo de pavimentos para que puedas repasar todos los conceptos. Por ahora, que tengas un lindo día.